En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Vamos a hacer un paréntesis con Pedro, que ya vamos a volver a la carta de Pedro. Y hoy quería hablar acerca de la misión y algunos temas interesantes que encontramos en las Escrituras en cuanto a la misión de la Iglesia, la misión de Dios. Y el título de la meditación esta mañana, usted lo puede anotar en su hoja, llamados para bendecir. Eso es lo que puedo interpretar que Dios ha querido hacer del hombre. En Génesis 1:28, que aparece también allí en la pantalla, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. El primer registro que nosotros tenemos en las Escrituras que Dios se dirige a la criatura, que Dios se dirige a Adán y a Eva, justamente es con estas palabras. Son palabras de bendición, dice las Escrituras, y los bendijo Dios. El gran deseo de Dios, el anhelo de Dios es bendecir al hombre. Cuando surge este pensamiento y uno dice: ¿cómo puede ser que un Dios bueno permita que haya tanto mal en este mundo? ¿Cómo puede ser que el hombre sufra por causa vaya a saber la gente como dice, ¿no?, que sufra por causa de la guerra, la violencia y todo lo demás? ¿Dónde está Dios? Y la Biblia dice acá que Dios bendijo al hombre. Lo primero que Dios hizo, y sabe una cosa, Dios no cambió de parecer. La intención de Dios es bendecir al hombre. ¿Qué quiere decir? Favorecerlo, edificarlo, ayudarlo, para que el hombre sea lo que tiene que ser. Pero el pecado entró por causa de la desobediencia del hombre, y cuando el hombre pecó contra Dios, allí mismo en capítulo 3 del libro de Génesis, se derrumbó todo esto. Y todo esto se vino abajo, pero Dios siguió con la misma intención. El hombre cayó bajo la maldición del pecado. Y vivimos en todo este tiempo bajo la maldición del pecado. ¿Y por qué el hombre sufre entonces? ¿Acaso Dios ha dejado de ser bueno? De ninguna manera Dios dejó de ser bueno. De ninguna manera. El problema es que el pecado entró en el mundo, y junto con el pecado entraron muchas otras cosas más que agravan la situación y dañan al hombre y lastiman al hombre. La Biblia dice que Dios no piensa en el pecado, ni Él tienta a nadie, ni Él provoca a la persona al pecado. El pecado no nace de Dios, y Dios tampoco incita al hombre a pecar contra Dios. Eso lo dicen las Escrituras también. Pero en todo este contexto, Dios ha planeado justamente el rescate del hombre, porque su deseo y su anhelo es bendecirle, y Dios no cambió de parecer. Pero el hombre cambió, y entonces Dios tiene que hacer algo para rescatar al hombre, para bendecirlo al hombre. Y lo que encontramos en las Escrituras, allí mismo en el libro de Génesis al comienzo, ya hay una promesa que Dios hace que va a bendecir al hombre, y aquel descendiente de la mujer iba a herir profundamente a la serpiente antigua que es Satanás, y el descendiente de la mujer es la persona de Jesucristo. Dios mismo planea el rescate del hombre, y Dios mismo se hace hombre, vive entre nosotros, y Él practica este plan de salvación haciéndose Él mismo la persona más importante, y Él es el que muere en la cruz por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios también en otro pasaje que aparece allí en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no
se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y cuando buscaba este pasaje bíblico, la Reina Valera contemporánea hace este énfasis allí. Dice, ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre. No hay otro camino, no hay otra esperanza para toda la humanidad. No es que alguien tiene algún trato especial con Dios o que alguien tiene algún trato distinto con Dios. Toda la humanidad tenemos el mismo camino, el mismo privilegio, el mismo derecho de llegar a Dios, y es a través de la persona del Señor Jesucristo. Hay un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Cuando el hombre se alejó de Dios, su situación se agravó terriblemente, terriblemente. Y toda persona que ha experimentado la salvación es llamado por Dios a bendecir a su prójimo. Por eso el tema, ¿no? Llamados a ser de bendición. Y todos hemos sido llamados a compartir la salvación, a compartir esta experiencia nueva que tenemos con Dios, porque Dios ha cambiado el corazón. Yo espero que si hay alguna persona aquí en esta mañana que pueda experimentar esta nueva vida que hay en Jesucristo y pueda experimentar esta salvación para ser de bendición a otros. Uno puede decir, bueno, pero si yo ni siquiera tengo una vida que es una bendición para mí, ¿cómo voy a hacer bendición a otros? Bueno, es para usted este mensaje, porque Dios vino para transformar su vida. Dios vino para cambiarle. Dios vino para ser una persona nueva. Y juntamente con esto, estaba pensando en compartir con ustedes acerca de la gravedad del pecado. Porque uno puede decir, bueno, entiendo que el hombre antes estaba con Dios y estaba en este tiempo, en ese momento de comunión con Dios. Es interesante ver que los 2 primeros capítulos de la Biblia hablan del hombre en relación con Dios. Y en esos capítulos no hay una mención de pecado. Y si usted va al libro de Apocalipsis, que es el último de la Biblia, los 2 últimos capítulos de la Biblia tampoco hablan acerca del pecado, porque hablan del cielo y de la presencia de Dios. Entonces, entre los 2 primeros capítulos de la Biblia y los 2 últimos capítulos de la Biblia, todo lo demás es la historia de la redención del hombre. Todo habla acerca de la historia de la salvación del hombre y describe el estado de perdición del hombre. Mire cuánto Dios se ha ocupado para que nosotros tengamos toda la revelación de Dios y podamos entender todo esto. Obviamente que no vamos a ver todo eso porque no nos alcanzaría mucho el tiempo para verlo en brevedad. Pero quiero mencionar acerca de la gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces minimizamos. Muchas veces no tomamos en cuenta. Tenemos una observación inadecuada acerca de la gravedad del pecado. Lo ignoramos. Bueno, de hecho que muchas veces como personas también ignoramos muchas otras cosas que nos hacen mal y no las tomamos en cuenta. Y otras que sabemos que nos hacen mal, pero sin embargo seguimos igual. Hay personas que están sujetas al alcoholismo, la drogadicción y tantas otras perversiones que hay y saben que eso le está haciendo mal a su cuerpo, saben que eso le está acortando el tiempo de vida en este mundo. Lo saben, pero sin embargo siguen fumando, siguen con todos los vicios encima y saben que están acortando el tiempo, saben que no van a llegar a los 80 años, lo saben, pero sin embargo siguen igual. ¿Por qué? Uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Cómo puede ser que eso suceda? Bueno, eso es lo que nos hace a nosotros los seres humanos. Nos hace extraños, nos hace incomprensibles a nosotros mismos. Eso tenemos los seres humanos, de que no entendemos, no comprendemos la gravedad de las situaciones. De la misma manera, no entendemos otras cosas. La falta de ejercicio, la mala alimentación, la alimentación totalmente descontrolada. Todo esto trae sus problemas y seguimos adelante.
Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que uno siga adelante si sabe que está haciendo un daño? Se está dañando a sí mismo. ¿Cómo puede ser? Otra vez, esa incomprensión que hay en el ser humano. Lo mismo pasa con otros problemas. Y aquí vamos a la gravedad del pecado. Y decimos, el pecado, no, escuché hace poco, pero si yo no he pecado nunca. ¡Wow! Pero usted no lo escuchó, yo lo escuché. Personas que me dicen, no, pero yo no soy pecador. Bueno, le pasa lo mismo que a todos nosotros que descuidamos las otras situaciones tan graves que nos dañamos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, por un montón de razones. No nos damos cuenta de la gravedad de la situación del pecado y de lo que eso produce en nuestra vida, en nuestra familia, en nosotros. Lo minimizamos hasta el punto que se llega a ignorar. Yo quiero mostrarle en esta mañana, en esta teología paulina, hablando del apóstol Pablo, cómo él interpreta, y bueno, es Dios el que está hablando, pero el apóstol Pablo fue un hombre de Dios que muestra la gravedad del pecado. Porque si nosotros entendemos la gravedad del pecado, vamos a ser movilizados a movernos para llevar esta buena noticia hasta los confines de la tierra. Porque no llegamos a entender, es una de las cosas que nos puede movilizar, ver la urgencia de la necesidad que hay en el corazón humano. La primera palabra la encontramos allí en Romanos 1:29. Usted puede abrir su Biblia en Romanos 1:29, un pasaje muy elocuente de las Escrituras, muy actual también, y observe la palabra que utiliza allí Pablo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, ¿no? Dice las Escrituras. En el verso 28 dice allí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, el hombre no quiere, le da las espaldas a Dios. Y como le da las espaldas a Dios, Dios dice, bueno, vive a mis espaldas, viví a mis espaldas. Pero Dios diría, atenete a las consecuencias. Y el hombre dice, no me interesa. Yo vivo a mi manera. Y aquí aparece la primera palabra que vemos, está resaltada allí en el texto. Estando ellos atestados de toda injusticia. Esta palabra es injusticia, y aquí esta palabra se traduce como el mal obrar, la maldad, la incorrección. Descubre al hombre que no tiene ley que lo gobierne. Es una palabra muy utilizada en el tiempo para hablar sobre la ley y el quebranto de la ley. Es una palabra que se utilizaba mucho en aquel tiempo para hablar hombres que quebrantan la ley para cometer todo tipo de fechorías, de delitos, ¿no? Que actúan con injusticia, no les interesa la justicia. Ahora uno dice, bueno, evidentemente esa persona que comete una maldad no le interesa la justicia. Hace poco tuvimos una noticia en los diarios que me causó tristeza por muchas razones. Básicamente por dos razones, fue impresionante. Una, porque era un policía y estaba haciendo de campana para que otros cometan el delito, y estaba esperando en el auto. Y yo digo, qué persona, un oficial de policía, obviamente que después perdió su cargo, esa persona fue echada de su cargo.
Pero esa persona actuó con injusticia, conociendo la justicia. Actuó con injusticia. Pero la segunda cosa que más me impactó y agravó la situación con un peso terrible es que al lado suyo estaba su hijo. Terrible. Terrible. Y su hijo, no sé si tenía 1 año o 2 años. Ahora imagínese ese padre o esa madre. ¿Qué ejemplo le va a dar a ese hijo? ¿Me entiende la gravedad del pecado? Uno puede decir, no, yo no he cometido pecado. Pero ¿cuántos actos de injusticia hemos cometido? Y hemos fallado no solamente a la ley que está fundada en nuestra Constitución Nacional, sino a la ley de Dios, a la ley natural, a la ley del orden, a la ley de Dios. Y actuar como que yo soy libre y hago lo que quiero. La primera palabra es injusticia. Y Dios dijo aquí, ¿no me quieren tener en cuenta? Vivan de esta manera. Transgredan la ley, aténganse a las consecuencias. La segunda palabra que utiliza Pablo en el libro Romanos es la palabra pecado. La palabra pecado es la más usada, la más conocida. Esta palabra se llama amartía en el griego, que también se puede interpretar como errarle al blanco. Errarle al blanco es vivir de una manera que le erro al propósito de Dios, le erro a la meta de Dios, no alcanzo la altura de lo que Dios está esperando para mí. Esta palabra define, es una palabra muy amplia que se utiliza muchísimo. Su significado básico es transgredir, es obrar mal, es pecar, es contrariar, errarle al propósito de Dios. La palabra expresa una condición que da al hombre toda la responsabilidad de obrar de mala manera. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Observen que es una palabra amplia, que involucra a todas, incluye a todas las demás palabras que hablan acerca del pecado. ¿Es grave el pecado? ¿Es grave la condición del hombre? Claro que es grave la condición del hombre, gravísima la condición. Hay otra palabra que la tenemos en Mateo 24:12. Traigo la referencia a este pasaje porque nos toca muy de cerca. 24:12. Podemos ir a ese pasaje de las Escrituras y habla el Señor Jesús aquí. Mire usted, vamos a leer en el contexto de este pasaje. Los últimos tiempos. Y dice acá el Señor Jesús hablando, podemos leer en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, entonces se entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, serán aborrecidos, y todo esto que dice el pasaje. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, Jesús dice, esto es una señal del tiempo del fin. Pero estamos viviendo este tiempo. Muchos creyentes están padeciendo y dando su vida por causa del Señor en este tiempo. Y hoy, que es día domingo, el día del Señor,
Y el día del Señor, este día domingo, es el mismo día en todas partes del mundo. En todas partes. Puede haber una diferencia de 12 horas allí con Australia y algunos países, pero máximo 12 horas. Pero hoy es domingo y en todas partes del mundo es domingo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros acá nos reunimos con plena libertad. Y hay muchos países donde hay plena libertad, pero hay países donde no hay nada de libertad. Y los creyentes son perseguidos y son puestos presos y algunos hasta corren riesgo su vida también. ¿Cuál es la palabra que utiliza las Escrituras aquí para pecado y que introduce el Señor Jesús? Y dice en el versículo que leí, en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, el amor de muchos se enfriará. En los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? Hay dos cosas que van a aumentar. Y las dos cosas que van a aumentar, que dice la Biblia, no es bueno que aumenten las dos, pero Dios dice que van a aumentar. Lo que va a aumentar en primer lugar en el último tiempo es la ciencia, el conocimiento. Dígame si no ha aumentado, ¿verdad? En estos últimos 100 años, casi los últimos 10 años, casi en el último 3 años, es increíble cómo va aumentando la tecnología y la ciencia en todo el conocimiento, en todo esto. La segunda cosa que va a aumentar, que no está bien que aumente con la ciencia, es la maldad. Pero la Biblia dice que va a aumentar la maldad y va a aumentar el conocimiento y la ciencia. Ahora, esas dos cosas juntas, yo no quiero estar ahí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad es traducida aquí como ilegalidad. Ilegalidad. La palabra es anomia. La palabra da la idea de desafiar la ley. En los últimos tiempos, las personas van a desafiar la ley, desafiar el orden, quebrantar el orden siendo consciente de ellos. Desafío de la ley. Por ejemplo, si uno pasa de un país a otro y, bueno, tiene una visa de 1 mes o 2 o 3 o no sé, el tiempo que sea, y usted dice, bueno, yo me quedo aquí. ¿Qué pasa a hacer usted cuando se pasa del tiempo de visa, ya no tiene más visa y se queda? Pasa a ser un ilegal. Un ilegal. ¿Qué quiere decir ilegal? Que usted está transgrediendo las leyes de ese país. Usted no se está sujetando a esas leyes. No le interesa. Usted tiene otros intereses. Ahora, el Señor dice, el pecado hace eso. El pecado es eso. El pecado es transgredir la ley, convertirse en un ilegal delante de Dios. Un ilegal delante de Dios. ¿Por qué? Porque ha transgredido las leyes. No las tiene en cuenta. En verdad, el hombre, una de las características más notables que tenemos los seres humanos es que parece que de adentro nos sale el ser un transgresor. Transgredir, ¿no? Transgresor. ¿Me va entendiendo? Todavía le queda como eso de que yo no soy pecador. Cuando seguimos mirando las Escrituras, ¿no? Me convierto en un ilegal delante de Dios. En cuarto lugar, Romanos capítulo 3, verso 3. Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel, de los judíos, y él dice, pero entonces, si alguno de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Los judíos no fueron fieles, ¿no?
La palabra es infidelidad. Esta palabra tiene que ver con la resistencia a creer, la resistencia a sujetarse, la resistencia a confiar en Dios, la resistencia a depender de Dios. Y sabe que esto es algo muy propio del ser humano. Aún aquella persona que me ha dicho, yo no tengo pecado, no he cometido ningún pecado, me está mostrando que ha tenido resistencia a creerle a Dios. Y esto es un pecado realmente, no creerle a Dios. ¿Y cuántos hemos pasado esta medida? Ninguno pasa esto. Todos hemos pecado. ¿Es grave el pecado? Claro que es grave. ¿Está libre usted de pecado? Claro que no. Claro que no. Cuando no le creímos a Dios, ya pecamos contra Él. En quinto lugar, una palabra que tenemos ahí también en Timoteo, capítulo 2, verso 16, Pablo le escribe a Timoteo. Este Pablo es excelente, ¿no? Tiene iluminado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y él dice: pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. Ahí tiene otra palabra más para pecado, impiedad, ¿no? Y cuando habla de impiedad, aquí habla de la falta de reverencia. Eso tiene que ver con impiedad. El hombre pierde el temor de Dios, pierde la conciencia de la presencia de Dios. Entonces se transforma en un irreverente delante de Dios. Impiedad. ¿Todavía sigue pensando que nunca cometió un pecado? Sexto lugar, el término que tenemos acá, no lo tengo en la pantalla, pero lo vamos a buscar en Gálatas. Dejamos ese ahí, Eric, y buscamos en la pantalla, en la Biblia. Gálatas 5:20. Aquí no lo puse porque eran 2 o 3 versículos que hay aquí. Y la palabra que tenemos es sensualidad. Sensualidad. Gálatas 5:20 y 22 o 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.